Ya está todo listo. Bueno, como nunca he estado aquí, pues estoy recién sacado de la cantera. A ver. Juan ayer dijo que estaba en prueba y si la cosa va mal, pues veremos. Si no me vuelven a llamar en 5 años es mala señal. Muy bien. Quiero empezar antes de dar la palabra orando, entregándole este tiempo a Dios. Y nada, que Dios abra nuestras mentes, que nos toque el corazón y que podamos entender todo lo que tiene para decirnos. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta gran oportunidad, papá. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que va a recibir la palabra. Te pido que me bendigas a mí, Señor. Que yo también pueda aprender, Señor, de lo que quieres decirnos, papá. Y que nos sirva, Señor, para tener una relación más cercana a ti, papá. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias por esta maravillosa alabanza que hemos disfrutado, Señor. Y te pido, Señor, que tú hables a través de mí. Yo abro mi boca, Señor. Úsame en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La palabra que quiero compartiros la he titulado con una pregunta. ¿Estás preparado para servir a Dios? Es una pregunta que quiero que tengáis en mente a lo largo de toda la predicación. Porque, como hacen muchos predicadores, voy a dejar la tensión y no la voy a contestar hasta el final. Entonces, os hago la pregunta y la vais meditando. Muchos predicadores... Escucha un poco con el micrófono. Ahora sí, ¿no? Mejor. Muchos predicadores tienen muy buena presentación y muy altas expectativas. A veces no solo porque Dios está con ellos, sino porque ya tienen un nombre, porque ya han servido a Dios en distintas ocasiones y ya nos esperamos altas expectativas de lo que va a pasar, ¿no? Si no, fijémonos cuando viene algún invitado, por ejemplo, podemos decir el apóstol Chamorro, aquí, bueno, Itiel Arroyo, aunque aquí no ha venido todavía, Billy Graham, Dante Gebel, ¿no? Son nombres que ya nos hablan de por sí. Si va a predicar una de esas personas, ya sabemos que algo va a pasar. Incluso también nuestros propios predicadores de la iglesia, o sea, el pastor Juan, la pastora Miriam, Monra, ¿no? Cuando también tenemos nuestros gustos, ¿no? Pero cuando escuchamos a alguien que ya sabemos que ha sido usado por Dios, nos esperamos algo de esa persona. Hoy, como nuevo predicador, como el predicador Raúl, quiero haceros un pequeño resumen o deciros mi currículum eclesial, ¿no? Por así decirlo. O más bien, quiero llamarlo mi anticurrículum, ¿vale? Ahora lo entenderéis. Llevo 4 años intentando relacionarme con Dios, intentando vivir una vida que le agrade a Él, porque sé que como a mí, a muchos os pasará que un día Dios ha hecho tantas cosas maravillosas por vosotros que ni con 1000 vidas de servicio podríamos devolvérselo. Y digo intentando porque, al igual que todos los que estamos aquí, somos seres humanos y nos seguimos equivocando en nuestra relación con Dios, y sé que el día de hoy y hasta el resto de mi vida seguiré cometiendo errores en mi relación con Dios, pero siempre puedo aspirar a servirle mejor. Que eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy. En estos 4 años, Dios me ha llevado a cumplir distintas tareas, ¿no? en el servicio que Él ha tenido para mí. Que siempre con alegría y con gozo he intentado servir. A veces menos alegría y menos gozo, pero siempre he intentado servirle bien y contento porque son tareas que Dios me ha dado. Y me he dado cuenta de lo siguiente en estos 4 años. Aquí viene la parte fuerte, la parte que quiero que reflexionemos. Me he dado cuenta de que no soy evangelista, de que no soy predicador, de que no soy creador de eventos, no soy técnico de luces, bueno, eso ya lo podemos observar en las luces de atrás. No soy director de alabanza, ni cantante, ni baterista, no soy ni cámara, ni editor de vídeos, ni sonidista, ni siquiera soy técnico de proyección. Y creo
que muchos de los que estamos aquí, en esta gran familia llamada Iglesia, podemos pensar igual. Y tristemente es así. Sin embargo, hoy me gustaría revelaros el secreto de cómo servir a Dios con excelencia, en las áreas que Él nos quiera poner a servir. ¿Estamos listos? ¿Sí? Pues vamos allá. Primero vamos a empezar por definir el servicio. Servir. Servir se define muy sencillo, es ser útil. ¿Para qué? Pues en este caso para Dios. La idea de servir a Dios es que seamos útiles para Dios en lo que Él tiene para nosotros. El servicio es algo fundamental para nuestra relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué servir? ¿No? Te voy a dar 3 motivos, aunque habría muchísimo más. Servir es parte de nuestra creación, es parte de nuestro propósito. En Génesis 2:15 lo podemos encontrar y dice: entonces Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Se acaba ahí el versículo? No. Para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios suelta al hombre ahí en medio del Edén, pero no solo le suelta para que disfrute la vida y para que coma todo lo que quiera, sino que lo suelta para que cuide y cultive el huerto. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, porque servir a Dios es parte de nuestro propósito. Si no servimos a Dios, no nos vamos a sentir nunca satisfechos, porque nunca vamos a cumplir el propósito que Dios tenía para nosotros. Tengo una frase de un señor que se llamaba Rabindranath Tagore. El nombre es un poco complicado, yo hasta ahora pues no lo conocía, pero sí conocía la frase. Y decía, este hombre, este escritor indio, que si no vives para servir, no sirves para vivir. Y quiero que nos apuntemos esta frase porque es algo real. Te vas a dar cuenta que a lo largo de tu vida nada te va a llenar. Y a lo largo de esta predicación voy a decir varios ejemplos de cómo no nos llena la vida si no servimos a Dios. Número 2. Cuando servimos, buscamos más a Dios. Y esto es por lo siguiente. Servir es algo sobrenatural. Servir es formar parte de la obra que tiene Dios para el mundo. Entonces, servir no es algo que podamos hacer solos. Para empezar, Dios nos tiene que hablar y dar una tarea. Nosotros tenemos que escucharle y ir a realizar esta tarea. Pero siempre que Dios te vaya a dar un sueño, te dé un sueño, ese sueño va a ser un sueño grande, porque Dios no quiere que tú cojas el sueño que Él te ha dado, vivas tu vida y lo cumplas con tu esfuerzo y tu dedicación, ¿no? Dios va a darte un sueño por encima de tus posibilidades. Dios lo que quiere con las tareas que nos da para servir es que sirvamos con Él, porque aquello que te falta para cumplir ese sueño, Dios te lo va a poner y Dios te lo va a dar en tu vida. Aquí tenemos otra frase, que aquí no he encontrado al autor, pero creo que es Alberto Motesi, si no me equivoco. Si el sueño que Dios te ha dado es tan pequeño que no lo puedes hacer sin su ayuda, lo más seguro es que no venga de su parte. Repito. Si el sueño que Dios te ha dado es tan pequeño que lo puedes hacer sin su ayuda, lo más seguro es que no venga de su parte. Dios te va a dar un sueño grande, Dios te va a dar un sueño que Él mismo participe para que lo cumplas. Y de esa forma te relacionas más con Dios, que es lo que hemos dicho al principio. Segunda de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, cosas maravillosas, cosas que nunca se han visto, son las que Dios tiene preparadas para ti. Si tú le amas, si tú buscas servirle, Dios va a tener cosas grandes para ti. Dios va a tener un propósito, Dios va a tener personas a las que tú les podrás hablar y bendecir, muchas cosas. Pero tienes que amarle y buscar servirle. Tercer punto. Si ninguna de estas cosas nos ha motivado a servir y ninguna de estas cosas nos anima a servir, te voy a decir el tercer punto y de lo más importantes. Servir es un mandato. Como ya hemos visto en el Edén,
Dios le da la orden. Pero en Juan 13, del 12 al 15, vemos que: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esa acción? Jesús sirvió. Jesús sirvió, aunque él mismo lo dice, él es Señor. Él ya por sí mismo, por su esencia, ya es todo. Pero él sirvió para darnos ejemplo. Y ahí nos lo dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. No nos lo recomienda, sino que Jesús nos manda que uno de nuestros propósitos es servir, y es lo que tenemos que hacer. Es decir, es un mandato. Muy bien, ya estamos ampliando nuestro campo de visión. Ahora, sabemos estas cosas. Ahora queremos servir, queremos bendecir la iglesia. Ahora viene la pregunta: ¿dónde puedo servir? Muy sencillo. Sirve donde hay necesidad. Mateo 9, del 37 al 38. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Hablando en ámbitos de iglesia, hay muchos ministerios en la iglesia en los que podemos servir. Hay muchos sitios que podemos bendecir. Entonces, hay tareas tenemos de sobra. Lo que falta, como nos dice ese versículo, son los obreros. Entonces, yo lo que quiero en esta enseñanza que Dios me ha ido dando y me ha ido haciendo reflexionar en mi mente, es que nos levantemos como obreros de Dios. Y servir no se trata en que venga el pastor y que te diga: vale, tú haz esto, tú haz lo otro. No, yo creo que cada uno sabe, ahora voy a nombrar las necesidades que tiene la iglesia, cada uno sabe en lo que Dios le puede usar para servir. Y yo creo que es uno mismo el responsable de su servicio. El responsable de tu servicio eres tú. Tienes que acercarte, tienes que buscar al pastor y decir: oye, yo quiero servir en esto, o ¿en qué puedo servir? Porque el pastor sí que nos puede guiar en las cosas en las que podemos servir. Pero yo creo que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que decidir si queremos o no servir a Dios. Eso es una decisión propia. Si queremos servir a Dios, tenemos que levantarnos, tenemos que acercarnos y buscar la necesidad para poder servir en ella. ¿Qué necesidades tiene a día de hoy esta iglesia? Antes de hablar de las necesidades, quiero hacer un apunte. Antes había una necesidad muy grande, que era la alabanza. Yo todavía no estaba en ese tiempo, pero siempre me han dicho que antes la alabanza había empezado con una pandereta, ¿no? Y no había nadie más. Luego estaba Monra solo y Monra hacía el espectáculo. Pero eso ha cambiado. Yo creo que hoy podemos ver el fruto de personas que se han comprometido y que han empezado a servir en la alabanza. Ahí podemos ver un ministerio que ha crecido, un ministerio que las personas han visto necesidad y muchos se han comprometido. Ahora, ¿por qué no con los siguientes ministerios que os voy a nombrar? ¿Por qué no hacer lo mismo? Si sentimos que podemos dar más, que podemos ofrecer más a la iglesia, levantémonos y sirvamos en estas cosas. Necesidad de la iglesia. Equipo de servicio en las comidas fraternales. Eso es una necesidad muy grande. Tenemos una comida fraternal al mes y a la iglesia le hace falta gente ahí. Limpieza del local. Todos los días que venimos el local está limpio, pero hay pocas personas obrando en ese ministerio. Ministerio de obra social. Discipulados. Trabajo de los jóvenes los sábados. La verdad es que los jóvenes los sábados sí que para los eventos y torneos
viene gente y viene gente a ayudarnos y está muy bien, pero aún así sigue faltando gente porque cada vez el propósito va a ser mayor. Ujieres. ¿Qué incluye Ujieres? Recibimiento y lo que se necesite durante el culto. Ahí también necesitamos gente. Necesitamos gente que reciba a las personas con amor, que les guíe, que sepan, porque hay gente que nunca ha entrado a una iglesia. Entonces necesitan a alguien que les diga, mira, siéntate aquí, aquí tienes un hueco, que les ayude a entrar en la fraternidad. Nuevos proyectos. Esta está muy chula porque ayer estuvimos hablando de varios proyectos que pronto, cuando los estamos poniendo en oración, y pronto los sacaremos y tendremos nuevas áreas donde podremos servir. Fotografía, edición de vídeo, sonido y proyección. Ahí nos falta gente por todas partes. O sea, ahí hay días que incluso, ahora ya no, pero hay días que incluso teníamos que ponernos gente que tenemos 20 tareas más a grabar, porque es una necesidad. Hoy en día vivimos en la era de que a la gente le gustan los vídeos, a la gente le gusta estar en internet, entonces influenciar por esa área es necesario hoy en día. Por eso nos hace falta personas para que sirvan en estos ministerios. Y por último, proyectos evangelísticos. Hay muchos proyectos, hemos hablado, ayer hablamos de nuevos eventos, de cosas que queremos probar, cosas que queremos hacer fuera, y son áreas que también necesitan gente. Muy bien. Todos y cada uno de estos puestos de servicio tienen un mismo propósito final, y es crear un impacto en la eternidad de las personas. Si nuestro fin es que nos gusta limpiar, o que nos gusta cantar, o que nos gusta tocar la batería, o nos gusta hablar delante del púlpito, entonces no servimos de la forma correcta, porque nuestro propósito, nuestra visión tiene que ser hacia la eternidad. Muchas veces, por eso digo que vamos a servir en sitios, en tareas que no nos gusten. Yo, por ejemplo, me acuerdo que con el tema de la pandemia teníamos que editar vídeos y tal, y es algo que no me gusta nada, me agobia mucho, pero hay necesidad, entonces hay que servir. Entonces, ten en mente que si vas a servir, número 1, la recompensa va a ser de Dios. Número 2, no esperes el aplauso de los demás porque muchas veces no va a llegar. Y número 3, el propósito final tiene que ser la eternidad. Quiero ahora poner unos ejemplos del tema del servicio. Ahora imaginaros que viene una persona nueva a la iglesia, ¿no? Aquí quiero que veáis cómo de importantes son todos los ministerios. No hay ministerio más importante que otro. Viene una persona nueva a la iglesia, se siente bien recibida en la puerta, algo raro que en ninguna discoteca había sentido antes, ¿no? Porque ahí siempre le empujan, le gritan y no se siente cómodo. Lo ve todo limpio, se siente incluso que cuando se va a posarse en el trono se siente como en casa. Durante la predicación constantemente puede ver los versículos proyectados, no se pierde en la predicación, recibe una predicación clara, un mensaje directo, y Dios toca su corazón y decide ese día entregarle su corazón a Dios, su vida a Cristo. Ejemplo número 2. Aquí vamos a tener un ejemplo que es un desastre. Una persona llega a la iglesia, no la reciben bien, no le saludan, no le hablan, simplemente él entra y no sabe dónde ir, está perdido y nadie le dice nada. Algo normal en el mundo, ¿no? Algo que cuando tú vas a un sitio tampoco van a prestarte mucha atención, a no ser que tú estés pagando para ir a ese sitio, que entonces sí que todos vienen y, y te sirven perfecto. Luego la persona entra por la puerta, imaginaros que ese día puede haber errores, ¿no? Puede no funcionar bien el proyector, pero ese día se pasa mal la proyección, se ponen versículos que no están, la persona no entiende la palabra, que se da una palabra compleja, ¿no? Que muchas veces creo que para predicar nos vamos a un extremo, ¿no? de estudio y de todo, que a veces lo hacemos tan complejo que las personas que vienen nuevas no entienden lo que le están diciendo.
Hay palabras muy buenas que estudian todo, pero siempre tenemos que pensar que le estamos explicando las cosas muchas veces a personas que nunca han escuchado nada de eso. Entonces esa persona sale de la iglesia pensando que no debería haber entrado nunca. Y esa iglesia es piedra de tropiezo para que esa persona conozca al Señor. ¿Por qué? No ha sido solo por la palabra, no ha sido solo porque el suelo estaba sucio, no ha sido solo por uno, ha sido por todo, ¿no? Pero ya que falle una de esas, ya distrae. Entonces, por eso digo que todas y cada una de las funciones que hacemos en la iglesia son importantes, ¿no? Si estamos limpiando, tenemos que tener en cuenta que estamos limpiando y tenemos que hacerlo lo mejor posible. No hay que infravalorar nuestro trabajo. Si estamos ofrendando comida y alguien viene, tenemos que ofrecérsela con la mayor amabilidad y con alegría, y sabiendo que eso puede tener un impacto en su vida. Igual no nos da las gracias por la comida, pero sabe de dónde viene esa comida, sabe quién nos manda a darle esa comida. Entonces eso puede impactar a la persona. Quiero contarte ahora una historia que creo que aquí en esta predicación va muy bien. Y es que un día un hombre fue a la base de operaciones de la NASA. Fue de noche y no había nadie en los ordenadores, no había nadie por ahí. Él fue de visita. Y solo había una persona que estaba frotando el suelo y frotando el suelo sin cansancio, sin bajar el esfuerzo cada hora que pasaba. Y el hombre que fue de visita se quedó impactado, ¿no? Y el hombre que estaba de visita, tras ver el esfuerzo de aquel hombre que iba vestido de azul, le preguntó: oye, ¿por qué estás limpiando tan animado, con tanto esfuerzo, como si tu vida dependiera de ello, ¿no? Y aquel hombre le contestó: estoy ayudando a poner un hombre en la luna. Qué bueno, ¿no? Ese hombre, a simple vista, simplemente estaba limpiando. Pero que esté todo limpio, que esté todo preparado para cuando vengan los ingenieros que también tienen su tarea, para cuando vengan todos, ¿no?, ahí a trabajar, eso ayuda a poner al hombre en la luna. Él ha sido partícipe del propósito de la NASA de poner un hombre en la luna. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier tarea que tú hagas en la iglesia es importante. Cualquier tarea que tú hagas para Dios es importante. Y no te la tienes que tomar a la ligera, tienes que hacerla con excelencia. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. Vamos ahora a leer unos versículos de Lucas 5, del 1 al 11. Y vamos a ver cómo Jesús llamó a algunos de sus discípulos a servirle. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Aquí ya vemos que los futuros discípulos de Jesús están haciendo una tarea, ¿no? Están trabajando en algo. Como todos sabemos, era algo que llevaban haciendo mucho rato y no les salía nada. No pescaban ni un pez. Aquí vemos cómo ya habían descendido de las barcas y ya lavaban sus redes. Ya se habían rendido. Ya no podemos más. Hemos intentado pescar algo y es imposible. No puedo hacer nada más. Seguimos. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vale, vamos a hacer otra pequeña pausa. Ahí es donde nos lo dice, ¿no? Toda la noche he estado intentando conseguir algo y no hay manera, es imposible. Pero ahí está la clave. Ahí ya nos da un poquito de spoiler de cómo quiero que entendamos el mensaje. Pero en tu palabra echaré la red. Es decir,
como tú lo dices, lo voy a hacer. En ese momento todavía Pedro no sabía lo que iba a pasar. No tengo nada que perder, es tirar la red, la recojo vacía y ya, pues al hombre este que se ha subido a mi barca le cayó la boca y ya se va para su casa, ¿no? Seguimos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Volvemos a parar. ¿Qué pasó ahí? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, los que estaban ahí ya no daban abasto. Luego la segunda barca tampoco daba abasto. Hay muchas tareas. Dios tiene tantas cosas para nosotros, tanto que tenemos que hacer por Él, que no hay gente suficiente, ¿no? Y ahí llama Simón a sus amigos para que vengan a ayudarle, porque es que hay muchas cosas por hacer. Cuando hacemos algo y lo hacemos porque Dios nos ha mandado, entonces la tarea se va a hacer con abundancia. Vamos a fascinarnos con todo lo que va a pasar. Seguimos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Creo que es mi frase favorita de la Biblia. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí ya Jesús le dice qué es lo que va a hacer. Ya le dice cuál va a ser su función en la vida. Pero ¿qué pasa? Faltaba algo más ahí. Seguimos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Esta acción que ellos hacen es lo más importante para poder servir a Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, nos muestra el milagro, lo más importante es que una vez vemos el milagro, una vez vemos lo que Él tiene para nosotros, nosotros tenemos que dejarlo todo y seguirle. Y ahí es cuando empieza el servicio. Si nosotros, ayer hablábamos, ¿no?, que muchas veces podemos estar con un pie en la iglesia y con otro pues fuera, ¿no? Y vamos turnando, ¿no? Según veamos, pues ahora sirvo un poquito a Dios, ahora sirvo un poquito a la carne. Pero ahí lo que vemos es que los discípulos estaban tan asombrados que es que no tenían más opción. Al igual que nosotros no tenemos más opción. Entonces aquí te quiero volver a hacer la pregunta. ¿Estás preparado para seguir a Dios? ¿Estás preparado para lo que Dios tiene para ti? Hace 4 años Jesús decidió pasarse por mi barca. Y yo no era un pescador, pero sí que era un estudiante frustrado, sin tener realmente un propósito de vida. Y en un solo ratito que Jesús estuvo conmigo, sentí que estaba completo. Sentí que no había nada más que yo necesitara en mi vida. Tantas noches y tantos años, ¿no?, queriendo llenar mi vida, y en un rato que Jesús se subió en mi barca ya estaba. ¿Y qué iba a hacer en ese momento? Solo tenía 2 opciones. Solo tenía la opción de irme y hacer como si nada hubiera pasado, o, como hicieron los discípulos, dejarlo todo y empezar a seguir a Jesús. Seguir a Jesús requiere sacrificio, requiere dejar todo, literalmente. Requiere dejar la vida que tenemos pensada, requiere dejar las pasiones que tenemos que no están bien, y algunas pasiones que sí que están bien. Yo te aseguro que no hay nada que te vaya a llenar más, pero tampoco hay nada que te vaya a exigir más en la vida. Son 2 caras. El compromiso por la plenitud, pero no te vas a arrepentir. Quiero repetirte la forma en la que he empezado la predicación, y es la realidad. No soy evangelista, no soy predicador,
No soy creador de eventos, no soy técnico de luces, ni director de alabanza, ni cantante, ni baterista. No soy cámara, ni editor de vídeos, ni sonidista. Y ni siquiera soy técnico de proyección. Soy uno más, pero el que vive en mí es único. Aquí está el secreto. En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para mí. Este es el secreto, no hay más. No se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de las fuerzas o de los estudios que tú hayas tenido, se trata de lo que Dios puede hacer contigo. Eso quiero que lo entendamos, porque muchas veces decimos, no estoy preparado para bautizarme, no quiero dar el paso, pero es que no se trata de que tú seas perfecto cuando entras en la presencia de Dios. Se trata de que Dios te va a moldear, se trata de que Dios va a trabajar contigo. Y sobre todo, en cada situación que estés sirviendo a Dios, se trata en que Él va a estar contigo. Él va a estar contigo y vas a alucinar con todas las cosas que vas a poder hacer porque Él está contigo. Yo cuando empecé a hablar con Dios, empecé a relacionarme con Dios y le entregué mi vida, yo no sabía todo lo que iba a tener que hacer, pero a los 3 o 4 meses de empezar mi relación con Él, Dios me exigió algo para mí muy grande que yo no entendía porque nunca había hecho un estudio de la Biblia, nunca me había centrado para aprender más cosas de Dios, y Dios me dijo que le tenía que hablar a mi clase, le tenía que hablar a mis compañeros de clase de Él, porque Él quería hacer algo ahí. Y yo sabía, mira, yo te voy a contestar esta pregunta. ¿Estás preparado para seguir a Dios? Yo sabía que no lo estaba. Yo sabía que no tenía la formación, no tenía los medios y no tenía nada. Solo dispuse lo que Dios quería hacer conmigo. Y dije, vale, vamos allá. Pero vamos a ir juntos. Yo no voy a ir solo porque no lo voy a conseguir. Y me acuerdo que siempre me ha costado mucho hablar, ¿no?, a las personas en público, y nunca he sido de relacionarme con mucha gente. Y ver a todas esas personas escuchando mi testimonio, escuchando lo que Dios había hecho en mí, nada me llenó más, ¿no? Ver que había posibilidades para personas que nunca habrían escuchado de Dios. Ese tipo de personas nunca habría llegado a la iglesia, pero nosotros somos los instrumentos de Dios. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás preparado para seguir a Dios? Te pido que cierres los ojos, que entiendas que Dios te ha llamado, pero ahora la cuestión es si tú lo vas a seguir o no. Y hoy tiene que haber un cambio de dirección en tu vida. Tienes que empezar a caminar hacia lo que Él tiene para ti. Permíteme orar por ti, cierra los ojos. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra transmitida, Señor, a través de mi boca. Te doy gracias porque no se trata de nosotros, Señor. No se trata de las fuerzas que tengamos para seguir, Señor. Señor, tu palabra dice que tú nos das fuerzas, tú nos renuevas, Señor. Señor, que el cansado se acerque a ti porque tú le vas a dar una nueva motivación, Señor. La motivación de servirte, Señor, en todas las áreas de la iglesia, y que tenga un impacto en el mundo, Señor. Queremos ser una iglesia que sirva. Queremos ser una iglesia que se quite, Señor, el manto y todo el orgullo, Señor, y que se centre en servirte a ti, papá. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí, que tú abras nuestros ojos, Señor, que tú nos des una revelación de las cosas que vamos a hacer por ti, Señor, y que allá donde nos mandes, Señor, tú vengas con nosotros, Señor. No necesitamos nada más, Señor, sino tu presencia, papá. Te pido, Señor, por cada uno de los guerreros que estamos aquí, Señor, luchando porque las personas te conozcan.
Sí, Señor, gracias, papá. Bendícelos a cada uno de ellos. Disfrutamos de tu presencia, Señor. Ahora te toca hablar a ti, Señor. Háblanos a cada uno, Señor. Empieza hoy a servir a Dios, empieza hoy a darle todo lo que tienes, porque no hay nada que te vaya a llenar más. La relación con Dios es mucho más que estar con Él en su presencia, que es lo más precioso que hay, pero Él tiene cosas para nosotros, tenemos responsabilidades que cumplir y con Él las vamos a poder cumplir. Ten en cuenta esto, siempre que Dios elige a una persona débil, la lleva a sitios donde esa persona jamás se podría imaginar. Y Dios elige a los débiles, como dice en la palabra, para avergonzar a los que se creen demasiado, ¿no? Y si estamos aquí disfrutando y llorando por su presencia, nos ha elegido a nosotros. Estamos aquí y podemos disfrutar de Él. Que Dios te bendiga.